Después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Amén. Elí la tuvo por ebria. Usted sabe que esta historia se desarrolla en tiempo de los jueces de Israel. Si después de la conquista de la tierra prometida, dice la palabra que se levantó una generación diferente, distinta, después de la muerte de Josué, que, como siempre digo, supo decir aquello que nosotros a veces tomamos positivamente, ¿no? Porque se cansó en un momento determinado, como a veces se cansa el pastor también, y empieza a decir cosas que no tiene que decir, y todo eso que nos pasa como seres humanos, ¿no? Pero ¿quién es el Lucho? No, déjenla. Pensé que era atrás, pensé que era Mauricio. ¿Se acuerdan cuando Josué dijo: ustedes hagan lo que quieran, quieren servir a los dioses que sirvieron del otro lado del río, los dioses amorreos, háganlo, yo y mi casa serviremos a Jehová? Amén. Parece algo lindo, una declaración linda, ¿no? Pero después, cuando vemos el resultado precisamente del libro de Jueces, en el primer capítulo, nos damos cuenta que fue una expresión de mucho deseo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero dice en Jueces, ahí inmediatamente en el capítulo 1, que se levanta una generación después de la muerte de Josué sin el conocimiento de Dios. ¿Dónde están los hijos? ¿Dónde está la casa? Por eso ese inicio del libro de Jueces nos marca cómo será la historia. Porque ustedes saben que aquí encontramos los vaivenes de Israel. Un pueblo que se olvida de su Dios, un pueblo que es juzgado por Dios. Dios envía a sus enemigos para que, de alguna manera los tengan retenidos por algún tiempo, les saque sus riquezas, los lleven a distintos lugares como esclavos, en fin, hasta que ellos recapacitasen, orasen al Señor. Dios los escucharía y los volvería a traer a su tierra, o volverían ellos a ser libres después del juicio del Señor. Así fue la vida en Jueces, usted sabe, un ida y vuelta, hombres de Dios elegidos, que si nosotros hoy tenemos que tal vez elegir, no elegiríamos, ¿sí o no? No por bueno fueron elegidos. Lo tenemos a Sansón, el primero que se me cruza por la mente, ¿no? Un hombre mujeriego, un hombre totalmente, aparentemente desligado de Dios, pero Dios le había dado una gracia específica para defender a ese pueblo en un momento donde no podían tener libertad en su tierra, ¿no? Así que en ese tiempo se desarrolla también esta historia. Por eso estamos hablando de Jueces, capítulo 1, una de las primeras historias, o la primera historia que se cuenta
aquí en este libro. Entonces, nos encontramos con una mujer que estaba maldecida, y no me equivoco al decir esa palabra, porque toda mujer hebrea, judía, era fértil. Fueron muy pocas las que cuenta la Biblia que no. Porque el Señor mismo dijo que no habrá mujer estéril dentro del pueblo de Israel. Dios les iba a dar salud. Les iba a dar todo lo necesario para que puedan reproducirse, procrear hijos, hijas, en fin. Por eso que era considerada una mujer maldita toda aquella que era estéril. Además de Ana, que es la protagonista de esta historia, nosotros también tenemos otras historias de mujeres judías que también eran estériles. ¿Se acuerdan de alguna? Sara, la esposa de Moisés, tenés que predicar Moisés con eso. De Abraham. ¿Quién más? Bueno, Raquel también. Y bueno, otras más. Fíjense que aquí nos encontramos delante de un hombre también que estaba de alguna manera al frente de la vida religiosa de ese pueblo. Sin discernimiento. Recuerden que los hijos de Elí hicieron lo que quisieron. O sea, el papá los dejó hacer a ellos de acuerdo a lo que pensaban hacer, en fin. Vaya a saber cómo fue su niñez. Lo cierto es que eran hombres perversos, según lo que nos enseña la palabra del Señor. Y encontramos aquí a Elí, un hombre sin discernimiento, porque lo que pensó de esa mujer que, se acercó al templo que tenían en aquel entonces, que todavía no era el templo de Jerusalén, era un templo movible, donde se hacían todos los requerimientos de la ley con respecto a la expiación, en fin, todo lo que conocemos, ¿no? Lo vemos a este hombre totalmente desconectado de la realidad espiritual que estaba viviendo esta mujer. ¿Por qué? Y porque todos sabemos que al ser estéril, todos se burlaban de ella. Y estamos también en un tiempo que muchos desearían vivir, en donde la poligamia era algo normal. Nadie se rió, no entendió el chiste. Pero así eran aquellos tiempos. Recuerden que no porque lo decía la ley, no había nada escrito al respecto. Esto es algo que de alguna manera se hizo costumbre en el pueblo de Israel. Al no poder una mujer darle hijos a un hombre, él tenía la posibilidad de buscar otra mujer, y así tener 2, 3. En aquel tiempo era así. Repito, esto fue regulado por los hombres, no por Dios. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Por eso es que Ana compartía a su esposo, ¿sí? Compartía a su esposo con otra mujer llamada Penina. Qué lindo nombre para poner a nuestros hijos, ¿no? Penina. Ese problema no hubiese sido tan grave si Penina hubiese sido un poco más considerada con la otra mujer de su marido también. ¿A quién amaba más? Ana. Ana. Ana era la más amada, pero fíjese que uno que se sienta amado, en este caso una mujer que tiene el deseo de tener hijos y no puede, yo creo que no va a poder vivir con una felicidad absoluta toda la vida, más en estos tiempos. Hoy tenemos a Cristo, ¿sí? Incluso dentro de esta iglesia hay gente que no podía tener hijos y sin embargo tuvieron y de sobra algunas. ¿Sí o no? Ya sea Dios sanando, haciendo una obra, porque hasta eso Dios también hace, ¿o no? Y aquí
Sabemos que Penina se burlaba, la maltrataba. A quien era parte de su familia también, porque era parte de la familia. Pero hay mujeres malas también, así como hay hombres malos también. Tenemos un hombre sin discernimiento, una mujer mala que no era la primera esposa, había otra primera esposa pero que no era respetada, en fin, todo mal. Pero esta mujer llamada Ana tuvo una idea basada en las promesas de Dios, ¿no? De que no habrá mujer estéril ni mujer que aborte dentro del pueblo. Ella tenía ese conocimiento. Gloria al Señor. Y sucedió que dijo: voy a orar. ¿Qué puedo hacer si lo único que puedo hacer para salir de esta situación es orar? Como nosotros. ¿Qué podemos hacer cuando hay carencia? ¿Qué podemos hacer cuando hay enfermedad? ¿Qué podemos hacer cuando el escenario en el cual estamos viviendo no es favorable? Cuando las puertas se cierran. Cuando la carencia golpea a la puerta de nuestros hogares. ¿Qué podemos hacer nosotros? Enojarnos es la peor decisión que podemos tomar. Dejar de congregarnos es otra cosa que no podemos hacer. Y lamentablemente hay muchos detenidos precisamente por eso. Pero aquí encontramos una mujer dolida. Una mujer que no podía dar a luz hijo. Pero que en un momento determinado, en el momento, en el tiempo, cuando los hombres se juntan, porque esta historia está dentro de ese contexto de cuando van a celebrar fiesta. En aquel entonces no era en Jerusalén, era en Silo específicamente, un lugar donde estaba el arca del pacto, todos los utensilios del templo y todas esas cosas. Parece que se escapó porque no era común que una mujer se acerque a ese lugar sagrado, solo los hombres. Sin embargo, ella se atrevió a ir a ese lugar, que era un apartado, no era específicamente donde estaba todo el mobiliario, pero era un lugar de oración. Ella se metió ahí y oró al Señor. Y oró al Señor. Y oró al Señor. Una mujer maldecida, sí. Su rival dice que le irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba. Hay que tener paciencia, ¿no? La irritaba. Por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué llorás? Ana, ¿por qué llorás? Sole, ¿por qué llorás? Rosa, ¿por qué llorás? Obviamente que fue la voz del marido, ¿no? El marido la amaba, repito. Ella dice que su corazón está afligido. Él le dice: no te soy yo mejor que tantos hijos. No alcanza. Cuando alguien no se siente completo, cuando alguien... No estoy hablando por egoísmo, porque aquí estamos hablando de una justa causa. ¿Me explico? O sea, no está pidiendo un televisor tipo cine, capricho, ¿no? Cuando no hay encima, porque si tenemos no hay problema. Pero no está ella llorando o triste, como se dice aquí en la historia, por algo trivial. Ella quería tener un hijo. Y la promesa estaba. Esta es la historia que a nosotros tiene que fortalecer nuestra fe. ¿Saben por qué? Porque hay cosas que el Señor ganó para nosotros.
Entre ellas la salvación. No le tiene que pedir al Señor, Señor, sálvame hoy. Ninguno de los que estamos aquí. Eso creo. Porque ya el Señor lo salvó. Pero el Señor también le dio de las riquezas de su gracia. ¿Le falta? ¿Pasa momentos de zozobra? ¿De carencias? ¿Pero dejó de comer algún día? A lo sumo un día no había nada en casa y de alguna manera, como nos pasó a nosotros, tuvimos que sacar alguna latita que estaba escondida por allá en la alacena, ¿no? Sin un peso y esas cosas. Esta mujer tenía todo, pero no tenía hijo. Y eso para ella era muy importante. En aquellos tiempos era más importante que ahora. Y se volcó a la oración. Oró al Señor fervientemente, según esta historia. Y el Señor le concedió la petición de su corazón. Alabado sea el Señor para siempre. Dios escucha nuestras oraciones. Dios responde nuestras oraciones. Y repito, hasta con el silencio. Nosotros no nos podemos enojar si no sucede algo así sobrenatural. Porque bueno, sí, había una promesa, esta promesa de que ninguna mujer sería estéril, en ella se cumplió. Y en otras mujeres también. La oración es algo que muchos han olvidado por tener un concepto erróneo de lo que es pedir. No sé si me expliqué mal en algún momento, no sé si algunos, dijeron, yo quiero escuchar esto, me gusta, me agrada. Pero hoy es como que hemos dejado de orar. No, es como que hay muchos que incursionaron en ese ámbito últimamente. Dejaron de orar porque, yo oro acostado mientras, antes de dormir, estoy en la cama y ahí oro al Señor. Vago, le diría yo, ¿no? No mientras voy en el colectivo porque me levanto sobre la hora para ir a trabajar y ahí voy con los ojos cerrados y orando al Señor. ¿No ve como que la iglesia está vacía? En ese sentido, recuerde que nosotros siempre teníamos desde las 5 de la mañana abierta la puerta para que todos pudiesen venir a orar. ¿Se acuerdan de esos momentos donde nos juntábamos aquí? Obviamente los hermanos que más cerca vivían. Recuerdo que nunca me gustó a mí particularmente orar delante de los hermanos, porque venían acá y uno hablaba y gritaba y otro rica la masita y todas esas cosas, ¿no? Y cuando uno ora, quiere orar en silencio, ¿o no? ¿Sí? ¿No le molesta? Cuando alguien está orando acá, ay, le da, hermano, ¿por qué no se va a otro lado? ¿No le da ganas de decir eso? Así, ese es el defecto que tengo. Pero yo después me levantaba cuando venían los chicos, venían del sector Juan, Darío, Walter, la familia entera. Y otros hermanos más también. Y me levantaba, ¿no? Iba atrás, cuando vivíamos ahí, ponía la pava y antes que se vayan a trabajar, le cebaba mate. Pero años mantuvimos eso. Incluso vos también alguna vez viniste. Después no sé qué pasó y no oraste más. Nah, seguro que orar. Pero digo, se perdió esa sana costumbre. Porque si no, si Dios me escucha, igual Él sabe. Aparte, el pastor nos enseñó que todo lo que Él diseñó para nosotros, eso se va a cumplir. ¿Le pido o no le pida? Ahí agregaron algo. ¿Que le pido o no le pida? Me estoy explicando. La oración sigue siendo eficaz. El Señor sigue oyéndonos. Y es más, muchas de las cosas que Él tiene preparadas para nosotros en un futuro
están ligadas a esa oración. ¿Me está escuchando? Dios ya no solamente en la eternidad nos conoció cuando nada existía, ya diseñó una vida para nosotros. Dentro de esa vida ya estaba contemplada esa oración por ese milagro que estabas esperando. No enseñé nunca que hay que dejar de orar. Aunque sabemos que el Señor ya tiene decidido qué es lo que nos va a contestar o no, nosotros tenemos que orar. Y a veces, repito, no hay respuesta. No llega la respuesta. El Señor dijo que te iba a salvar, te salvó. El Señor dijo que te iba a justificar, te justificó, siendo nosotros pecadores. El Señor dijo que te iba a santificar, te santificó. No nos parecemos nada a lo que conocemos como santo, no. Pero en su santidad nos involucró y nosotros hoy podemos decir que somos santos. Él cumplió su promesa. Ay, pero yo quería otras cosas. A veces somos demasiado ambiciosos. Y está bueno que nosotros queramos tener y avanzar. No podríamos tener una casa si así no fuese. ¿Sí o no? Obvio que uno quiere agrandar su casa, hacer una casa si es posible a sus propios hijos. Sí, gloria a Dios. Dios nos prospera, ¿sí o no? Amén. Dios nos prospera. Cuando enseñé que no es que nosotros, porque le damos 100, el Señor nos va a dar 200. Eso es muy de niño espiritual, pensar. Porque no es así. Dios no hace intercambio. Dios ama al dador alegre. Y a nosotros ya nos bendijo. Gloria a Dios. Por eso digo, y porque somos dadivosos y porque el Señor hasta nos hace sobrar muchas veces, bueno, nosotros y cuando nos sobra igual. ¿No le pasó que alguna vez no tenía nada y dio lo que tenía y el Señor le devolvió el doble? Pero son cosas que Dios ya tenía estipuladas de alguna manera. Pero no por eso nosotros vamos a dejar de orar y decirle: Señor, no tengo trabajo, te pido. Tú sabes que yo necesito. Está bien orar. Está bien pedir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Está bien pedir, repito. No sabemos qué nos vaya a dar el Señor, pero el Señor nos dará algo seguramente. Aunque sea una respuesta, aunque sea una respuesta que no queremos escuchar. Pero Dios, todo aquello que prometió, te lo va a dar. Ores o no ores, el Señor te lo va a dar. Gloria a Dios. Esta mujer oró. Esta mujer tuvo fe. Esta mujer sabía que su problema, su depresión se podía curar. Porque estaba deprimida. El verbo que se utiliza ahí, de cuando dice que estaba triste, que ni siquiera tenía voz, simplemente ella hacía como mímica. Está hablando de una mujer que estaba sufriendo, que estaba desesperada. Todo eso significa su oración. En ese desespero Dios le escuchó. Gloria a Dios. ¿Por qué escuchó? Porque había una promesa específica. ¿Podemos reclamar esas promesas? Bueno, reclamar no será o no es, me parece, una palabra apropiada. Pero pedir, el Señor nos enseñó a hacerlo. El Señor nos enseñó a hacerlo. Tenemos que orar por los proyectos que tenemos. Tenemos que orar por todo lo que queremos también en cuanto a lo familiar. No podemos dejar tranquilos a todos aquellos que están dentro de nuestra familia y todavía no son salvos. Tenemos que orar, hablarles de la palabra del Señor. Mientras tengamos la posibilidad de que nuestros hijos vengan con nosotros, no que llegaron a una edad ya
de adolescencia, de juventud, en donde ya se manejan solo, y mientras podamos tener nosotros la posibilidad de traerlos, traigámoslos. Porque es nuestro deber enseñarles la palabra del Señor. Es nuestro deber traerlos, enseñarles, que estén en la escuela bíblica, que participen con el resto de los niños. Dentro de los niños que componen esta congregación hay pastores, hay evangelistas, aleluya. Hay hombres y mujeres que todavía son niños, en quienes Dios puso dones, talentos. Y somos nosotros los papás quienes tenemos que dar el puntapié inicial. Orar por ellos, pero también enseñarles. Mientras estén en casa, papá y mamá gobiernan, ¿sí o no? No ellos. Esta mujer estaba reclamando algo que le pertenecía. Una promesa que era para toda mujer de aquellas tierras y en aquellos tiempos. Por eso estoy haciendo énfasis o poniendo énfasis en esto. Tenemos muchas promesas del Señor. Él dijo también que pondremos las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarían. ¡Gloria a Dios! Aunque no todos los enfermos se sanan aquellos que Dios quiere sanar. No nos podemos entristecer o no nos podemos enojar porque el Señor no nos respondió algo que nosotros queríamos que Él nos responda. Alabemos al Señor con gozo, con alegría. Porque mientras algunos nos van a mirar como fanáticos, religiosos, en fin, yo sé lo que estoy haciendo cada vez que doblo mis rodillas delante del Señor. Pero no podemos orar de pie. Sí podemos orar de pie. Podemos orar de toda forma y manera. No tenemos prejuicio en cuanto a ello. Pero no sea vago, arrodíllese. Es la manera que nosotros, por lo menos a mí me hace mejor, me hace bien orar de rodillas. No es que tiene más poderes, no le estoy diciendo va a tener más poder y todas esas cosas. Pero apunto a esto porque pensaba en esto en la semana. Qué lindo sería que podamos abrir las puertas temprano para venir, porque en casa por ahí no podemos. Hay chicos, hay ruido, hay música del vecino que pone la cumbia todo el día. Ay, y la oración se nos hace tortuosa. ¿No le pasa? ¿No dejó de orar por eso? Amén, gloria a Dios. No oro en mi casa porque cumbia por todos lados, pero tampoco oro acá. Hermanos, esta es una de las historias que nos recuerdan que Dios escucha nuestras oraciones. Que Dios responde cuando hay corazones dolidos. Que Dios siempre nos va a fortalecer, que Dios siempre nos va a tomar de su mano, en su mano estamos seguros y de su mano nadie nos arrebatará. Gloria a Dios. Pero volvamos a la oración. Aunque piensen que estemos locos, en este caso, en esta historia, pensaban que estaba borracha esta mujer. Vaya a saber qué hacía en su tristeza, ¿no? Porque muchas veces estoy aquí orando y usted viene y no se escucha lo que oro. Pero más allá de eso, no va a pensar que estoy ebrio. Que piensen lo que piensen. A la hora que sea, haga como Ana. No importa que tenga una concubina. Obviamente que no hay concubina, pero póngale el nombre que quiera. Alguien que te molesta. Alguien que se burla de vos. Alguien que se burla por lo que crees. Recién estaban contando, ¿sí? Los médicos no podían creer lo que había sucedido en el cuerpo de nuestro hermano Francisco. Y bueno, porque sí tienen mucha ciencia, pero no tienen la fe que nosotros tenemos. Podemos mover montañas con esa fe. Que no la solemos utilizar muchas veces precisamente porque ni siquiera sabemos el poder que tenemos dentro.
no por nuestro mérito. Tenemos el poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. Dios responde a nuestras oraciones. Si Jesús hubiera encontrado un motivo para no orar, no hubiese enseñado a orar a sus discípulos. Señor, enséñame cómo hay que orar. Y el Señor les dio una manera de hacerlo, que es un bosquejo de lo que es una oración, ¿no? Lo que conocemos como el Padre Nuestro. Hermano, muchas veces oré por enfermos y enfermos se sanaron. Muchas veces oré por enfermos y enfermos no se sanaron. Con el tiempo aprendí a no ser demasiado tajante con esa oración. Porque en definitiva, si Dios va a sanar, Él va a sanar como sea. Pero de decirle a la persona, ya está sana, declaro, ya está sana, yo no declaro nada. Yo declaro la promesa del Señor. Y el Señor hace como Él quiere hacer. Me estoy explicando. Entonces, a mí me enseñaron que tengo que orar. Simplemente pedirle al Señor por esa persona que necesita oración. Y el Señor hará como Él quiere hacer. Hoy a veces hasta le damos garantías a las personas de que ya está listo y todo eso. Nosotros en esta semana tuvimos, como solemos decir, la pérdida, pero para nosotros la pérdida es ganancia, de nuestro hermano que partió con el Señor, Horacio. No sé si lo sabía. Bueno, partió con el Señor en esta semana. Pero en estos últimos días, y bueno, ya desde que estaba postrado, él estaba confiando en ese Dios que lo había salvado. Y él estaba diciendo precisamente eso, que bueno, en definitiva, él se iba con el Señor. Un hermano que no se congregó por muchos años, incluso era miembro de esta iglesia, antes de que nosotros seamos pastores, y que después dejó de venir, fue a otra iglesia, en fin, pero muchos años hacía que no se congregaba, y vino a este lugar ya enfermo, oramos al Señor, y el Señor se lo llevó, el Señor lo sanó, tiene sanidad eterna hoy nuestro hermano, alabado sea su nombre para siempre. Por eso digo, nunca le dimos nosotros más que la transmisión de nuestra fe, sabiendo que Dios puede sanar. Oramos creyendo que el Señor lo iba a sanar, pero también sabiendo que el Señor haría de acuerdo a su soberanía y a su voluntad. El Señor lo hizo, hoy está mejor que nosotros, disfrutando, siendo partícipe en forma directa hoy en la comunión con nuestro Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! Alguno pensará, no tuvieron fe en esa iglesia, lo hubiesen llevado allá a la piedrita de David que está de moda. Ahí sí que él se iba a sanar y todas esas cosas. Dios no es tan cruel como para que empieces a adivinar a qué congregación asistir o qué puerta tocar para que alguien te unja y te sane. No. Si Dios quiere sanarte, te va a sanar. Va a escuchar tus oraciones como escuchó la oración de esta mujer y de tantas mujeres y hombres que clamaron al Señor y Dios les respondió. Por eso hoy, no de casualidad, ahora me doy cuenta, aunque cambié el mensaje, pero no de casualidad, el Señor nos puso en el corazón, en la mente, por un instante, por unos minutos, darle oportunidad para que usted cuente y dé gracias al Señor, porque el Señor respondió sus oraciones. Habrá muchos Elí también que se van a burlar, que van a pensar, reitero, que estás totalmente loco. Bendita sea esa locura. Si esa locura está puesta precisamente en la fe que tenemos, que nuestro Dios tiene todo poder. ¡Gloria a Dios!
Por eso nos atrevemos a pedir por lo que sea, porque creemos en nuestro Dios. Él nunca nos va a dejar en vergüenza, a menos que digamos algo que a nosotros se nos ocurre. Nunca nos dejará en vergüenza nuestro Dios. Esta historia terminó bien. Usted la conoce desde la escuelita bíblica, seguramente. La palabra del Señor dice que cuando se cumplió el momento en que tengan que traer a Samuel, Samuel significa Dios escucha, Dios oye. ¿Me está escuchando? Dios escucha, Dios oye. Cuando llegó el momento de ahora cumplir la promesa que ellos habían hecho, mejor dicho, esta mujer, yo lo voy a dedicar a ti. No le voy a cortar jamás el pelo. O sea, era un voto que se hacía en aquellos tiempos, ¿no? Pasados los 3 años, esa mujer cumple y lo lleva ahora sí al templo nuevamente. Repito, no era el templo como conocemos ahora. Y ese muchachito comenzó a crecer. Dios había tenido el plan para esa familia. Precisamente la depresión, la angustia en Ana, las peleas familiares que habrán sido terribles cuando 2 mujeres se juntan a pelear por un hombre y viceversa, ¿no? No, los hombres no somos tan peleadores, me parece. Pero bueno, más allá. ¿Sabes lo que habrá sido esa casa? ¿Quién era una competencia de Masterchef? ¿Quién cocina mejor, no? Para agradar al hombre de la casa. Se le terminó la tristeza a esa mujer. Ella dijo, lo voy a dedicar. Y ese terminó siendo el profeta Samuel, que fue el último de los jueces, porque después ya hubieron reyes. Fue Samuel el que ungió a David. Fue también el mismo profeta que había ungido a ¿quién? A Saúl. Dios escucha. Samuel, miren cómo de algo malo puede salir algo bueno. Miren cómo de algo que está bajo situación tensa, algo de lo cual se perdió el control precisamente, hablando de Ana, hablando de la relación que tenía con la otra concubina, en fin, cómo Dios terminó trayendo algo bueno. Vienen cosas buenas para la iglesia. Amén. Vienen cosas buenas para la iglesia del Señor. ¿Tiene esa fe? Amén. Tenemos esa fe. Aunque yo me pongo mal muchas veces, y usted se da cuenta, porque hay cosas que o me distraen o me ponen mal. Nunca vivimos un tiempo así como este en esta iglesia, en esta congregación, ¿no? Pero más allá de eso, estamos nosotros precisamente orando. Y es lo que tenemos que orar. Tenemos que orar por nuestros hermanos que no vienen. Tenemos que orar por nuestros hermanos que están apartados de la comunión con los santos hoy. Tenemos que orar para que venga gente nueva. Hay motivos. Recuerden de ese nombre, Samuel. Dios oye. Dios oye. Cada vez que lo veo a mi nieto que anda por ahí. ¿Se fue? ¿De qué lado está? Vivo así, pero no lo encuentro. Ah, ya de la. Ahí lo vi. Bienvenido, Samuel. Ya van a venir todos. Amén. 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 ¿No les duele cuando un hermano no está? Cuando un hermano deja de congregarse o se va a otro lado. Bueno, de hecho se fue una familia en estos días. Pero volverán, porque van y vienen algunos. Les vamos a poner la familia va y ven. Pero usted sabe
¿O somos? Alguna vez fuimos así también algunos de nosotros. ¿Vos? Pero hoy el consejo es ese. Oremos. Porque Dios oye. Oremos porque Dios escucha, Dios responde. Oremos, no dejemos de orar, unámonos. Si no podemos en casa, hagámoslo aquí. La puerta de esta casa está abierta todo el día. Usted y yo vamos a ver cómo las cosas cambiarán. ¿Se acuerdan de esa antigua canción? Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Y entienda bien eso que acabo de decirles o aclararles, ¿no? No dije que no hay que orar, hay que orar. No dije que, bueno, es lo mismo congregarse, no dije eso, nunca dije eso. Hay que congregarse, venir los miércoles, venir incluso los que más responsabilidades tenemos a las enseñanzas que todavía no pudimos empezar. Pero oremos. Oremos porque aquello que está prometido va a llegar. Oremos pidiéndole al Señor y después agradeciéndole. No le pida una y 1000 veces, Él sabe. Pídale, pero después dele gracias. Gracias, Señor, porque mis oraciones llegaron hacia tu trono de justicia y de gracia. Sí lo creo, Señor, yo creo en lo que te pedí. Y vas a hacer lo mejor para mí, lo mejor para mi familia, pero no me vas a defraudar jamás, Señor. Porque eres un Dios clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Denle mejor aplauso que tenga el Señor.